Bienvenidos a este análisis profundo donde vamos a desglosar una de las áreas más fascinantes y complejas de la ingeniería civil, los modelos matemáticos geotécnicos. A ver, si queremos entender de verdad cómo se comporta el suelo bajo presión, tenemos que basarnos sí o sí en la teoría de la elasticidad y la plasticidad. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido completo por un espectro súper interesante de modelos matemáticos. Hablaremos desde el modelo elástico más básico, pasando por los modelos hiperbólicos e hipolásticos, hasta llegar a sistemas realmente avanzados como el modelo Moore-Coulomb, el modelo Hardening Soil y finalmente los modelos del estado crítico, como el famoso Kamm-Clay. Vamos a por ello. Pero antes de ponernos a pensar en construir cimientos pesados para rascacielos gigantescos o en diseñar esas operaciones con tractores agrícolas masivos, hay una pregunta absolutamente fundamental que debemos hacernos. ¿Cómo es posible que unos modelos matemáticos logren simular con un éxito razonable la realidad caótica, granular y llena de fases distintas que define cómo el terreno se compacta y acaba fallando estructuralmente? Bueno, pues para intentar responder a esto, nuestra hoja de ruta de hoy será muy clara. 1. El comportamiento mecánico del suelo. 2. Los modelos elásticos no lineales e hiperbólicos. 3. El estándar global, Moore-Coulomb. 4. El modelo Hardening Soil. Y 5. Cerraremos con el estado crítico y Kamm-Clay. Empezamos con la primera sección para sentar las bases, el comportamiento mecánico del suelo. Para entender la física que hay detrás de todo esto, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que el suelo es un material sólido y continuo como el acero. En realidad, es una mezcla compleja de partículas, agua y aire. Y aquí está la clave del asunto. Los suelos agrícolas o urbanos de la vida real no rebotan perfectamente como lo haría una goma elástica. Al aplicarles cargas pesadas, sufren lo que llamamos deformación plástica y permanente. Nunca vuelven a su estado original. Y es precisamente este comportamiento el que obliga a la ingeniería a olvidarse de la simple teoría de la elasticidad lineal y abrazar de lleno modelos elastoplásticos muchísimo más rigurosos. Pasamos a la sección 2, donde veremos cómo se abordó este reto en un principio con la elasticidad no lineal y los modelos hiperbólicos. Fijaos bien en esta curva hiperbólica. En los albores del cálculo computacional y de los primeros sistemas de elementos finitos, la capacidad de los ordenadores era bastante limitada, así que los investigadores tiraban muchísimo de la elasticidad no lineal. Este modelo asume que la curva entre el esfuerzo y la deformación, que la realidad es marcadamente no lineal, se puede aproximar bastante bien usando una función matemática de hipérbola. Y la verdad es que este salto conceptual fue un verdadero punto de inflexión. Permitió representar las respuestas del suelo con una precisión infinitamente mayor a la de los modelos lineales simplistas de la época. Ojo, aunque este modelo hiperbólico ha sido increíblemente exitoso por su simplicidad y porque sus parámetros se pueden sacar facilísimo con unos ensayos triaxiales de rutina, también tiene sus límites. Básicamente se choca contra un muro matemático enorme cuando intentamos predecir qué pasa con el volumen una vez que el suelo ya ha fallado. Al estar basado en una función que siempre crece de forma monótona, es totalmente incapaz de predecir esa pérdida de resistencia repentina que conocemos como ablandamiento o softening. Y así llegamos a la sección 3, el momento culminante de la simulación en ingeniería, el todopoderoso modelo Moore-Coulomb. Quiero que este concepto quede súper claro porque es vital. El modelo más usado a nivel global es indiscutiblemente el de Moore-Coulomb. Es lo que llamamos una audaz aproximación de primer orden, basada en la premisa de que el suelo es un material perfectamente elastoplástico e isotrópico. Es decir, a pesar de que hoy contamos con modelos computacionales muchísimo más modernos, este sigue siendo el auténtico rey de la pista en los análisis de estabilidad e ingeniería geotécnica en todo el mundo. Si comparamos estos dos gráficos, lo vamos a entender a la primera. Fijaos en la curva suave y natural de la izquierda, que es el suelo real, y mirad la gráfica con la esquina afilada y totalmente idealizada de la derecha. Viendo esto, queda clarísimo por qué decimos que Moore-Coulomb es una aproximación. Asume una elasticidad pura que sigue estrictamente la ley de Hooke hasta que de repente, ¡zas!, choca contra un límite y se produce una falla perfectamente plástica, saltándose por completo todo ese endurecimiento progresivo que sí ocurre en la realidad. Entonces, si simplifica tanto las cosas, ¿por qué demonios sigue siendo el estándar de la industria? Pues literalmente porque para hacerlo funcionar solo necesitas 5 parámetros universales súper básicos, como la cohesión y el ángulo de fricción. Y lo que es mejor para los ingenieros, tiene la gran virtud de subestimar la resistencia real del terreno, lo que nos da un margen de seguridad implícito brutal. Eso sí, esa superficie de fluencia en forma de cono hexagonal que tiene, con sus esquinas puntiagudas, a veces le da más de un dolor de cabeza a los programas de cálculo en 3 dimensiones causando inestabilidades. Vamos ahora con la sección 4, donde subimos el nivel de complejidad y nos adentramos en el modelo Hardening Soil, o suelo con endurecimiento. Dejamos atrás las aproximaciones básicas y pasamos a soluciones de segundo orden. A diferencia de ese límite matemático estático y rígido que acabamos de ver en Moore-Coulomb, el modelo Hardening Soil trae algo súper interesante, una superficie de fluencia variable.
Es decir, esta frontera en el espacio de tensiones realmente se va expandiendo de forma dinámica a medida que se producen deformaciones plásticas y estrés de preconsolidación. Esto captura un fenómeno que vemos en el campo a diario. A medida que vas comprimiendo el suelo, este se va volviendo más y más resistente. Y esta gráfica ilustra de manera brillante de dónde saca su precisión este modelo. Básicamente, mete en la ecuación múltiples parámetros de rigidez que varían dependiendo del nivel de esfuerzo, como el módulo secante o el módulo de descarga y recarga. Gracias a esta sofisticación matemática, el software es capaz de simular de una forma casi idéntica a la realidad tanto el endurecimiento por fricción como esa compactación irreversible que pasa bajo altísimas presiones. Y finalmente llegamos a nuestra sección 5. Pura teoría avanzada con el estado crítico y los modelos CAM-CLE. Aquí el concepto vital es entender qué es exactamente el estado crítico. Imaginado un punto de saturación absoluto, llega un momento en el que por mucha energía de corte adicional que sigas aplicando, el suelo empieza a deformarse de forma continua sin que su volumen ni su nivel de esfuerzo cambien en absoluto. En este punto límite, la Tierra deja de comportarse como un sólido tradicional y empieza a actuar de una manera muy similar a la de un líquido altamente viscoso, lo que llamamos un fluido friccional. Precisamente para capturar toda esta física de los fluidos friccionales, nacieron los modelos CAM-CLE, que fueron creados inicialmente para trabajar con arcillas. De hecho, la versión del modelo CAM-CLE modificado fue una auténtica revolución geométrica. Cogió las problemáticas y afiladas esquinas matemáticas de los modelos anteriores y las suavizó de forma brillante hasta convertirlas en una elipse perfecta. Esto no solo acabó de un plumazo con los dolores de cabeza de la inestabilidad de los ordenadores, sino que además evitó que el software diera deformaciones locas e imposibles bajo condiciones de tensión hidrostática pura. Pero claro, toda esta magia y precisión tiene un coste asociado, y esta tabla lo refleja perfectamente si miramos el tremendo apetito de datos de cada modelo. Moore-Coulomb y CAM-CLE son elegantes y súper prácticos porque solo te piden 5 parámetros que sacas fácilmente en el laboratorio. En cambio, si te quieres ir a la alta definición y usar el modelo Hardening Soil, vas a tener que sudar la gota gorda, porque te exige rigurosamente medir 11 valores distintos. Es el clásico y eterno intercambio en ingeniería entre tener una precisión teórica milimétrica o mantener un coste razonable en ensayos prácticos. Y después de este fascinante viaje geotécnico, pasando de la simple elasticidad, cruzando por las aproximaciones de las hipérbolas, hasta llegar a la complejidad del segundo orden de endurecimiento, la verdad es que nos queda una reflexión profunda flotando en el aire. Teniendo en nuestras manos la inmensa responsabilidad de calcular el terreno que soportará rascacielos o que compactarán las máquinas que garantizan la alimentación global, nos toca preguntarnos, ¿llegar a replicar matemáticamente con total perfección el caos del polvo, la arena y la arcilla es un sueño imposible? ¿O también esa respuesta definitiva nos está esperando justo detrás de un par de ecuaciones que aún no hemos descubierto? Nos vemos en nuestro próximo análisis profundo. Hasta pronto.